no siente y no tiene voluntad ni de ir, ni de venir, ni de nada. No, su memoria queda en el olvido. Ese es el bagazo, es el estuche, ya no está ahí. Somos tripartitas nosotros. Tenemos memoria y tenemos olvido. Dios no. Cuando nosotros hablamos de olvidar, hablamos de no acordarnos, o sea, se nos fue, se nos puso en blanco, se nos fue el avión, para que me entiendan. No me acordé, oye, te estuve esperando, no me acordé. Yo decía, y si ahorita no le pasa, le va a pasar. Yo les decía, a veces estoy en la sala, llego a mi recámara y digo, ¿a qué venir? Y tengo las cosas tan claras así. Aquí voy a dejar esto porque no sé si me ha pasado. Esconde también las cosas que luego de usted no las esconde. ¿Qué pasó? Se olvidó. A Dios no se le olvida. Cuando la palabra dice, Señor, eres bendito porque olvidas nuestras iniquidades, no es que no se haya acordado de ellas, no, las echó de lado. Pero la memoria de Dios no tiene ni olvido, ni tampoco memoria que se acuerda. Es una mente infinita, yo se lo dije en la ocasión pasada. Él ahorita, de cada uno de los que estamos aquí y de las millones de personas que hay alrededor del mundo, sean creyentes o no creyentes, Él los tiene presentes. Los conoce por su nombre. Sabe qué están haciendo. Registra cada uno de sus pensamientos. Escuche, aún antes de que los piense. Esa es una mente infinita, ya hablamos de eso. Entonces, Él no está dividido. Estamos hablando de Dios, hombre. Por eso el pueblo judío lo entendió muy bien. Por lo tanto, ellos no solo dijeron que había un solo Dios como nosotros. Hay un solo Dios. ¿Se acuerdan del credo de los apóstoles? Hay un solo. No, es que ellos no solo dijeron que había un solo Dios, sino enseñaron que el ser de Dios es unitario, es uno. Oye, Israel, le enseñaban a sus hijos desde que tenían uso de razón. Era lo primero que aprendía un judío. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Habla de unidad. Uno es. Así que no debemos pensar en Dios como compuesto de partes que trabajan armoniosamente, sino como uno. La misericordia de Dios está entrelazada a su justicia, y su justicia a su amor, y todo ello forma el ser de Dios. No podemos solo pensar en Dios como misericordia, pensar como justicia o pensar como amor. Él es en sí todo. Es igual a nosotros. De manera que cuando decimos que hay un Señor, porque eso lo repetimos, no significa que hay un Dios, un solo Dios, sino significa que Dios es uno. Y para entender esta enseñanza hay que comprender. Para entender la justicia de Dios, hay que entender que Dios es amor y es justicia. Dios es misericordia y Dios es juicio. Todo, es un todo. Bueno, un juez. Quiero que piensen en este momento cuántas personas han estado frente a un juez. Muchas de las personas que están en los reclusorios, en las cárceles, han sido objeto de una sentencia injusta. Esta semana salió un profesor. La noticia fue porque el presidente por primera ocasión, en una nueva facultad que le dio el Congreso, fue de
dar el indulto a alguien que haya sido tratado injustamente por los jueces. Pero no es el único caso. Estamos hablando de un juez humano. Un juez humano que, aunque le están presentando las pruebas y todo, y ve al reo y lo ve triste, y lo ve que se va a echar unos buenos años allí, pero ya ve que luego de golpe uno hay gente que le cae bien, ¿no? Yo tengo oportunidad de salvar este mundo. Lo que yo diga, eso va a ser. Yo puedo modificar este asunto de alguna manera. Ese juez está luchando, está frente a un acusado donde la lucha en él es su misericordia contra la frialdad de la ley, de la justicia. Y en un ser humano sí influye, si no, no hubiera juicios injustos. O tampoco habría libertades injustas, sino se influyó, a veces se influyó, bueno, muy frecuentemente se influyó, pero él dijo la palabra, luchó para hacerlo, pensó que podía haber consecuencias, pero él se encontró entre la espada y la pared, luchando entre la misericordia y la justicia. ¿Qué hago? Y a veces nosotros, de esa misma manera, pensamos que Dios es. Que cuando una persona llega con Él, empieza aquí, ¿entiendes? La misericordia. No lo mandas al infierno, pobrecito. ¿Cómo? Y la justicia, no, este pecó, se va al infierno, y que Dios está ahí luchando, ¿me entiendes? Bueno, tan equivocados están. ¿Por qué creen que? Yo se lo digo entre paréntesis, nada más. ¿Por qué creen que se prendieron millones de velas, de ofrendas y de todo lo demás? Porque pensamos que podemos influir desde aquí para que las almas, si están en el infierno, salgan y vengan a convivir con los vivos. Pero ahí le va algo peor. Cuando hablamos del famoso purgatorio, se piensa que una ceremonia puede sacar a un alma del infierno. O sea, puede romper la justicia de Dios, una influencia nuestra. Dios es lo que es. No hay fuerza externa que pueda influir en Dios. Él es un Dios justo, misericordioso y amoroso, y no hay nadie que le requiera ser distinto. Entonces uno puede decir, entonces ¿para qué oramos por los pecadores? Lo que estamos haciendo es que nos estamos uniendo al sentir de Dios para perdonar y salvar a los pecadores. No está haciendo nuestra fuerza, nuestra oración, no le estamos torciendo la mano, ándale Señor, perdónalo, dale la oportunidad. No estamos haciendo eso, Él quiere hacerlo. Cuando dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente en él, estamos plegando a Dios, porque ese sentimiento ya se mueve en Él, lo trae natural, es parte de su propia naturaleza. Bueno, la Escritura es clara en este aspecto. Y viene una pregunta que es tremendamente obligada si Dios es justo. ¿Cómo puede entonces un Dios justo, que no se inclina ni a un lado ni a otro, que no puede torcer su justicia ni dejarse llevar tampoco por su misericordia, sino que tiene que ser recto, derecho, justo? ¿Cómo puede perdonar a un malvado, a un pecado? ¿Cómo puede? La respuesta es esa.
Aquí entra primero la unidad de Dios. Estas cosas estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que decirte seré yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué está diciendo aquí? Mis pensamientos no son tus pensamientos. No, yo no soy como tú. Dios como juez no es como un juez humano. A Él no hay nada que le influya externo, se los acabo de decir. Y a veces pensamos eso. En el Dios justo actúan al mismo tiempo, simultáneamente, la misericordia y la justicia.